López, el gran Rodrigo Ugarte, que tiene aquí un completo informe, Obi Marlixson Garcés, Luis Lugo Machado. Fíjate que hasta se tiñó el pelo, Rodrigo, bienvenido. Te tiñó el pelo, adelgazó, bajó de peso. O sea, buscó la forma además de escabullirse, de huir. Al parecer se vieron cercados en esta especie de operación rastrillo de carabineros, de las dos policías también, la Policía de Investigaciones también apoyando para dar con el paradero de estos dos en esos momentos sospechosos. Pero ya hay más antecedentes sobre este caso y todavía varias dudas. No, absolutamente. Buenos días a todos. Quiero aclarar que al escuchar ayer el control de detención, yo quedé con más dudas que certezas. Por ejemplo, el mismo fiscal dice... no tengo cómo comprobar que Obi Marlixson Garcés Briceño sea el que dice ser, ¿no es cierto? Sí. No tiene antecedentes para comprobar. Por eso se pide que se amplíe también, bueno, aquí hay un ex fiscal con nosotros, también le podemos de alguna manera después pedir ahí ayuda con eso. Se pide que se amplíe la detención, entiendo que el jueves, para reunir más pruebas. O sea, claro, podría pasar que estos dos detenidos hasta el momento incluso pudieran... Hay varias diligencias que están en curso, pruebas científicas que tienen que ser evacuadas próximamente, hay que cotejar datos, ¿no es cierto?, para determinar la participación real de estos dos detenidos imputados por el homicidio del cabo Palma. Lo otro que me arrojó dudas ayer al escuchar el control de detención, ¿no es cierto?, es si Luis Lugo siempre estuvo en la casa y la primera vez que van a este recinto en Quinta Normal no advirtieron que se trataba de él. Y solo en esta segunda ingreso a esta propiedad, ocurrido pasadas las 4 de la mañana, logran detenerlo. Porque él había cambiado su apariencia. Está mucho más delgado, como aparece en la foto que se dio a conocer días previos, y además se había teñido el pelo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos poniendo las cosas en contexto para que la gente pueda tener claridad. El día de los fatídicos hechos, ¿no es cierto?, concurre un grupo de personas en dos vehículos hasta una casa del sector centro de Santiago, ¿no es cierto?, aparentemente a cobrar un dinero. Se bajan, efectúan unos disparos y en eso llega otro grupo de sujetos a bordo de un taxi y ahí se produce una balacera. Luego de eso huyen estos dos vehículos, el Chevrolet azul que ya conocemos, ¿no es cierto?, y un segundo vehículo que no estaba en el radar de la prensa, que es un Nissan color burdeo. Ese vehículo tenía encargo por robo y en ese vehículo aparentemente se encuentra una huella de Obi Marlixson. Mire, aquí está este video que es fundamental. Veamos este video. ¿Qué podemos apreciar acá? Ahí hay una discusión. Hay una discusión, ¿no es cierto? ¿Ya? Se acercan unas personas. Esto es una cámara de seguridad. Acá, debajo de ese árbol, está el Chevrolet azul. Se ve a un grupo de sujetos. Ahí se ve que efectúa al menos 2 disparos contra una vivienda. Sí. Y luego se suben 4 sujetos a ese vehículo y arrancan a toda velocidad. Esto comienza, recordemos que el asesinato del ahora suboficial mayor Palma ocurre a eso de las 9 de la noche, el día miércoles. ¿Esto comienza a registrarse entonces? Esto es 8:30, un cuarto para las 9 de la noche. Justo antes de que se diera la alerta a la 4ª Comisaría de Carabineros para que llegaran. Los vecinos de este sector escuchan los disparos. Ya. Y llaman al 133 de Carabineros. Esto es lo mismo que nos relata, o nos decía hace muy poquito, Gonzalo, también la señora Ana, estos disparos que se escuchan siempre, a propósito de la vida que ha cambiado también en un barrio que ha sido tradicionalmente un barrio histórico, ¿no es cierto?, con mucha vida familiar. Esto ocurre entonces cuando ya comienza a estar un poquito más oscuro, tiene lugar este enfrentamiento entre... Llegan a cobrar un... Gonzalo, tú le ponías un nombre, llegan a cobrar un arriendo. Un arriendo, Claro, es una casa que tiene subdivisiones, aparentemente llegan a cobrar un arriendo, se produce una discusión que termina a balazos, primero contra la casa y luego en contra de estos dos grupos. Creo que le llaman el apretón. El apretón, mira, como bien dice Gonzalo, el apretón. Claramente. No le habían pagado, entonces llega a cobrar o acelerar ahí el pago y lo hacen con, poder de fuego impresionante como en este caso. Claro que sí. De hecho, hay 2 personas que huyen de esa casa, se suben a un taxi y arrancan de este lugar. Esto ocurre a metros de Avenida Mata, ¿no es cierto? Entonces los carabineros, alertados de que hay un procedimiento donde vecinos denuncian disparo y que
los aparentes autores de esos disparos arrancan en un vehículo Chevrolet tricolor azul y lamentablemente el cabo se encuentra de frente con este vehículo y antes de que él logre reaccionar le percutan 2 disparos y lamentablemente le ocasionan la muerte a este mártir de carabineros. ¿Qué ocurre después? Ese vehículo huye hacia el sector de Franklin, San Francisco con Biobío, descienden de ese vehículo los 4 sujetos que aparecen en ese video, que se suben a él, dejan un arma dentro del vehículo y abordan un taxi, intimidan a este conductor y le dice que los vaya a dejar a Quinta Normal. Ahí hay el primer dato clave, Quinta Normal. Ese vehículo pasa por el sector centro, ven a muchos carabineros, ven un despliegue inusual de radiopatrullas, de motoristas, se asustan estos 4 individuos y se bajan del taxi. ¿Ya? Bueno, ese taxista, luego de que todo esto trasciende a la prensa, presta declaración y dice: 4 sujetos venezolanos se subieron a mi taxi, me intimidaron con armas de fuego y me pidieron que los llevara a Quinta Normal. Ahí está el primer dato, Quinta Normal, la primera alarma que salta, ¿no es cierto? Luego de eso, ¿qué pasa? Se empieza a, datos que van llegando a la Fiscalía, se empieza a dar con la identidad de 2 personas. ¿Cómo se llega a ellos? Que son Luis Lugo, ¿no es cierto?, y Carlos Cortés. Sí. Esas personas son las que arriendan el vehículo Chevrolet a un funcionario del Ejército. El funcionario del Ejército activo se lo arrendaba a otra persona y esta lo subarrendaba a estos delincuentes. Entonces ya se tenía la identidad de estas 2 personas y es ahí cuando la Fiscalía decide darla a conocer a la opinión pública como sujetos de interés. ¿Qué pasa? Se sabe que Lugo estaba en Concepción hasta hace algunos meses, que él tenía una orden de detención de un tribunal. Justo ahí aparece el tema, perdona Rodrigo, de un celular. Al parecer él lo habría Para estado olvidado en Concepción. Una mujer tiene acceso, revisa la fotografía y coincide. Mira qué valioso es ahí el aporte también que puede hacer la comunidad en términos de ver esta foto, decir inmediatamente reconozco esos rasgos a pesar de que ya había cambiado algunas partes de su apariencia física, como el pelo, había bajado de peso, pero inmediatamente distingue que las fotos coinciden con estos personajes. Eso es el dato clave. Lugo extravía aparentemente un celular en Concepción hace poco más de un mes. Cuando trascienden estas fotos, una mujer dice: oye, pero si estas son las fotos que aparecen en el celular que yo me encontré. Y da aviso a la policía. Tengo un celular en Concepción de una persona que aparentemente es este sujeto. Con esta foto, ella lo reconoce como el dueño de ese celular. ¿Qué hace la policía? Revisa este celular y aparecen 17 contactos activos permanentes de Luis Lugo. Uno de esos contactos era el segundo sujeto que es detenido ayer, Ovimar Lixion. Tengo que leer el nombre porque no me lo voy a aprender nunca, ¿no es cierto? Y se determina que él está viviendo en esta casa de Quinta Normal, que coincide con la declaración del taxista que dice: me pidieron llevarlos a Quinta Normal. Ovimar Lixion, que tenía otro nombre con el cual fue o tenía orden de expulsión. Por eso es tan importante, a propósito también de lo que decía recién el exfiscal. Es que ahí son las dudas, porque hay un documento que es una orden de expulsión contra un sujeto, el Arlixon, claro. Marlixon, ¿no es cierto? Marlixon Garcés Briceño. Entonces, cuando el fiscal dice: no tengo antecedentes de que haya una orden de expulsión, pero luego dice: pero no sé si este sujeto es Ovimar Lixion, ¿no es cierto? Entonces, no podemos descartar que tenga una orden de expulsión, porque todavía no sabemos cómo se llama este sujeto. Yo puedo decir, si me detienen, soy Gonzalo Ramírez, ¿no es cierto? Claro. Soy Gonzalo Ramírez, si no tengo ningún documento, pero Gonzalo Ramírez... Momentito, yo tengo mi papelera del día, señor. No, si soy Gonzalo Ramírez no me va a pasar nada, un angelito, ¿no es cierto? Pero a lo mejor todavía no llegamos a la real... Pero ¿qué pasa con las huellas? Porque ahí yo creo que se busca también la prueba a través de otra forma. ¿Existen huellas que hagan o que sitúen a estas personas en el automóvil? Claro, cuando se entra a esa casa de Quinta Normal, Ovimar Lixion es encontrado en esta casa
y se le lleva a una unidad policial en calidad de testigo, porque en su pieza se encuentra el pasaporte de Luis Lugo Machado y un polerón con el que él aparece en la foto de las redes sociales. O sea, al principio no es una persona que está incriminada, está solamente como sospechoso. Se le lleva como testigo. Para que digan, oye, ¿por qué estaba este pasaporte acá? ¿Dónde está este sujeto? ¿Cómo lo conoces tú? Para que preste declaración. Pero en ese transcurso, en este segundo auto, que era el Nissan Burdeo, se encuentra una huella de Ovimar Liction, porque él accede a que se tomen sus huellas dactilares y hace un match primero en el auto robado, no en el Chevrolet azul. Entonces ahí se le comunica al fiscal y dice, ok, orden de detención, pidamos al Tribunal de Garantía por receptación de vehículo motorizado robado. ¿No es Ellos cierto? ya caben dentro de esta instrucción que dio el fiscal nacional en términos de mantenerlos retenidos hasta que no se tenga la identidad de ellos. Claro, concreta. podría serlo. Ya pero están en esa como figura, lo dijo digamos. El fiscal, por eso es tan importante lo que decide un juez. No el lo exfiscal Norambuena, claro. No lo decide el fiscal, lo decide un juez. Pero hace match esa huella, entonces se le empieza a tomar declaración por qué estaba en este auto robado y ahí, en ese intertanto, ya en la madrugada, salta otro match que lo sitúa en el auto azul. Había huellas de él en el auto azul y hay testigos que al ser exhibida su foto, a estos testigos dicen, este sujeto estaba en el auto que le disparó al carabinero. Y ahí se despacha una segunda orden de detención. En este auto también hay gente que lo sitúa en el lugar de los hechos, a Marliction, testigos que lo ven y además el cotejo, la georreferenciación de sus redes sociales, lo sitúan en el lugar de los hechos y se despacha esa misma noche una segunda orden de detención ahora por el homicidio de un carabinero en ejercicio. Dudas que quedan sobre este caso. ¿Por qué se habla en algún momento también de un Audi blanco, un Audi gris? En algún momento se dice que los carabineros habían hecho un control a un auto Audi. Esa es la primera información que circula. Nunca se ha aclarado la real relación tiene con esto de ese auto Audi en estos hechos. Se le habla de un Nissan Burdeo, de este Chevrolet azul y de un taxi. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Rodrigo? A propósito también de la mamá con la que hablábamos tempranito, de Iquique, ella dice, le pedía ayuda a una moto que iba pasando justo por ahí. O sea, no es que llegue un solo auto muchas veces a delinquir, sino que llega el auto, llega con el apoyo de otro vehículo probablemente, llega con también una moto. Entonces son probablemente varios autos los que están involucrados también en este caso. Son pistas que me imagino que están investigando. Sí. Son bandas organizadas. Autos con gente que va a disparar, autos que prestan cobertura, gente que datea. Son bandas organizadas. Estos no son delincuentes al azar. No es un grupo de amigos que se reunió y dijo, hoy día salgamos a disparar por Llegan Santiago. con un propósito.